Vamos a leer, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 17. Y gracias por la oportunidad que el Señor nos da de orar unos por otros. Y quiero pedirles a mis hermanas que son ujieres, a las hermanas que son líderes, que cuando haya llamado por orar para cualquier persona, tienen que estar aquí, hermanas, orando por las personas presentes aquí. Al frente. Estamos, les digo siempre, estamos on duty, ¿verdad? Malaquías capítulo número 2, versículos 10 al 17. Malaquías, hermanos, 2, 10 al 17. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a leer la palabra del Señor. Malaquías 2, 10 al 17. Vamos a hacer esta lectura alternadamente, hermanos. Voy a empezar con el versículo 10, ustedes con el 11 y nos unimos todos en el 17. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Todos juntos, hermanos. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, donde no hay amor y donde no hay justicia, no está el Señor. Donde no hay amor y donde no hay justicia, no está el Señor. Y esta es una escritura dura, ¿verdad? No es como los evangelios que nos hablan de buenas nuevas. Y si nosotros analizamos en este pasaje del profeta
el Señor les está llamando la atención al pueblo de Israel y les está diciendo, yo voy a ir contra ustedes, aún contra esos que vienen y me traen la ofrenda, que vienen a mi santuario, que están ahí presentes. Y dice que la gente se pregunta, ¿pero por qué? Si nosotros estamos ahí en tu iglesia, si te llevamos la ofrenda, si te cantamos, si estamos presentes. Inclusive, ¿verdad? El profeta nos habla, por ejemplo, nos dice Israel, nos dice Judá, nos dice Jerusalén. Recordemos que en el Antiguo Testamento teníamos esas dos grandes divisiones después de que el reino se partió en dos y quedó el reino dividido, reino del sur y reino del norte. Para esta fecha, hermanos, para esta fecha en Malaquías, que fue el último, es el último de los profetas en el Antiguo Testamento, en ese orden cronológico en el canon, no existía ya el reino del norte. Existía ya solamente el reino del sur, y el reino del sur eran solamente dos tribus, Judá y Benjamín, cuya capital era Jerusalén. El reino del norte, hermanos, había quedado dispersado en Asiria y en Persia. Vuelve este remanente de Babilonia y empiezan a reconstruir el templo, empiezan a reconstruir su vida de fe, su vida religiosa, pero el Señor dice en este último profeta, yo estoy contra ustedes. Y ellos dicen, ¿por qué? ¿Que no estamos ya haciendo las cosas bien? Tan sencillo lo que les dice el Señor, ¿por qué está en contra de ellos? Les dice, porque ustedes han violado el pacto con la mujer de su juventud. Hermanos, donde no hay justicia y no hay amor, todas las fuentes de una espiritualidad o religiosidad, aunque suene, aunque se vea muy bonito, el Señor no está presente ahí. ¿Qué era lo que estaban cometiendo los israelitas, hermanos? Estaban tomando mujeres extranjeras y estaban dejando a sus esposas de su juventud. Y podemos decir, bueno, ¿que los profetas no vienen a demandar la idolatría? ¿No vienen a demandar que están adorando dioses falsos? El Señor les dice aquí en Malaquías, yo estoy contra ustedes porque ustedes han violado el pacto de su juventud y han tomado otras mujeres y han dejado a la mujer con la que ustedes se casaron. Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermanos. Un Dios que se mete en la historia de la humanidad y nos dice, como con la mujer samaritana. La mujer samaritana empezó a hablar de dónde se debería de adorar, si en Samaria, si en Jerusalén. Y el Señor le dice a la mujer samaritana, mujer, ¿dónde está tu marido? O sea, ¿qué no quieres hablar de religiosidad? ¿Qué no quieres hablar de alabanzas, de todo lo que hacemos en la iglesia? Y le dice el Señor, yo lo que quiero hablar es de tu relación entre tú y yo. Y yo quiero entrar al centro de tu vida, y el centro de la vida del ser humano es la familia y su relación en pareja. Entonces, hermanos, en estas semanas hemos tenido esta serie de enseñanzas acerca de las relaciones personales. Todos nosotros como seres humanos tenemos diferentes necesidades. Tenemos necesidades, hermanos, en una pirámide. Si las pusiéramos en una pirámide, y ya está estructurado así. Lo más bajo, hermanos, en esa pirámide son las necesidades que llamaríamos fisiológicas. Tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad de tomar agua, tenemos la necesidad del abrigo,
En esa pirámide seguimos subiendo, hermanos, y tenemos la necesidad de seguridad, la necesidad de protección de daños físicos y emocionales. Después tenemos necesidades sociales, que incluye los afectos, el sentido de pertenencia, la aceptación, la amistad. Después viene en esa pirámide un área que se llama del desarrollo personal, algunos les dirían del ego, donde está la estima, el respeto a uno mismo, la autoestima, los logros, el estatus, el reconocimiento. Y después viene, hermanos, la autorrealización de cada persona. O sea, incluye el crecimiento y avanzar hasta el máximo potencial que tiene un ser humano. Pero todas esas necesidades, así como las tenemos en una pirámide, hermanos, así también como familia, hermanos, somos como una pirámide, como un sistema súper bien conectado, hermanos. Y esta conexión que nosotros tenemos en las familias es una conexión muy estrecha. Desafortunadamente, hermanos, esa conexión en las familias muchas veces es enfermiza, venenosa, tóxica, porque tal vez nuestras familias tengan alguna enfermedad. Y si nosotros regimos, hermanos, esta conexión dentro de nuestras familias, a través del servicio, a través de la gracia, a través del amor, nuestras familias van a poder estar bien interconectadas. Sin embargo, hermanos, fíjense, una de las enseñanzas fue de los primeros sermones es que siempre debemos buscar oportunidades de servir y de mostrar la gracia dentro de nuestro matrimonio y de la familia. Hace 8 días, ¿recuerdan qué fue lo que vimos? O la escritura. La escritura fue en Éxodo. En Éxodo. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Vimos, por ejemplo, las personalidades narcisistas. Una personalidad narcisista dice, yo soy Dios, ¿verdad? Y todo debe de girar a mi alrededor. Pero también nosotros podemos hacer un Dios de nuestra pareja o nosotros ponernos en la posición de Dios dentro de la familia. Pero el Señor nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y hoy en este día, hermanos, empezamos con esta escritura de Malaquías, donde vemos cómo el Señor toma en serio, hermanos, los pactos. Dios es un Dios de pactos. Inclusive hay una alabanza muy bonita, ¿verdad? Dios de pactos, que dice que mantienes tu palabra. Dios es un Dios de pactos y siempre ha tratado con nosotros, hermanos, con el ser humano a través de los pactos. Vemos el pacto que Dios hizo con Adán y Eva, donde requería de parte de ellos la obediencia, pero fallaron. Después vemos que entra un segundo pacto. Y en ese segundo pacto el Señor promete que vendrá, ¿verdad?, un Salvador. Y después vemos otro pacto y vemos el pacto de Abraham, con Abraham. Y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vemos el pacto abrámico y después vemos también ahí en Génesis que hay otro pacto con Noé, donde el Señor dice, no volveré a destruir la tierra de esta manera. Y entramos hasta el Nuevo Testamento y entramos a un pacto, hermanos, que es un pacto de sangre, que es llamado el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es a través del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Así es de que el Señor a través de toda la historia, hermanos, ha sido Dios de pactos. Pero también nosotros como seres humanos entramos en pactos, hermanos.
Y el pacto del matrimonio es un pacto sagrado, santo, hermanos. Y es un pacto no solamente entre dos personas, sino es un pacto, hermanos, entre Dios y esas dos personas que van a formar esa nueva familia. En ese pacto, hermanos, nosotros decimos, sea que seas más rico, sea que seas más pobre, sea que estés enfermo, sea que estés sano, sea que mejore o empeore tu situación, hasta que la muerte nos separe. No hacemos ese pacto, hermanos, con la persona con la cual nos casamos. Hacemos ese pacto también, hermanos, porque Dios está presente. Nosotros, hermanos, como Iglesia Metodista Cristiana, celebramos, hermanos, dos sacramentos. Y esos dos sacramentos es el bautismo y la comunión. Y algunos podrán decir, ¿y el santo sacramento del matrimonio, hermanos? El matrimonio es más que un sacramento, es una institución creada directamente por Dios en Génesis, hermanos, en Génesis. El Señor es el creador del matrimonio. Por eso es algo, hermanos, que nosotros es algo santo. Y yo les decía hace 8 días, en un matrimonio ajeno, o sea, pues sí, ajeno. El único propio, ¿cuál es, hermanos? Pues el mío, ¿verdad? Pero en un matrimonio nadie se mete, hermanos. Es ellos y el Señor. Así es de que para que las familias, hermanos, funcione, necesitamos tener un orden. Y cuando ese orden no se cumple, hermanos, se van a generar disturbios, se va a generar desorden, conflicto. En una familia tiene que haber el sentido de pertenencia, de que toda la familia pertenecemos. Y cuando excluimos a alguien, va a haber sufrimiento. También en la familia debe de haber jerarquía y orden. Cada miembro de la familia debe de ocupar el lugar que le corresponde. O sea, que los hijos no lo pueden hacer de padres, ni los padres se pueden convertir en los hijos. Porque cuando eso sucede, hermanos, no hay esa jerarquía y no hay ese orden. Ahora, vamos a hablar también, hermanos, que las familias cambian según las etapas de la vida, pero recuerde, hay jerarquía y orden. Si nosotros cambiamos ese orden en la familia, va a haber caos, va a ser perjudicial y vamos a ir en contra de la naturaleza. Hermanos, en un problema de matrimonio, ¿qué tiene que andar metida la comadre? Nada. En un conflicto de matrimonio, ¿qué tiene que andar metida el hermano o la hermana de la iglesia? Nada. Si nosotros alteramos el orden y la jerarquía dentro de una pareja y dentro de un matrimonio, ¿qué vamos a esperar, hermanos? Caos y desorden. Tenemos que seguir los lineamientos del pacto en el cual hemos entrado. También, en una jerarquía, hermanos, tiene que haber equilibrio entre el dar y el recibir. Ahora, realmente, hermanos, nunca va a poder haber ese equilibrio. ¿Por qué creen ustedes que nunca va a poder haber ese equilibrio en la familia? Así justo. Por los padres, hermanos. Porque los padres dan todo por los hijos. Los padres dan la vida, dan todo. Entonces, es raro cuando hay un hijo que da más que el padre. Pero díganme, ¿quiénes son los que siempre tienen ese amor sacrificial en la familia? Los padres. Hay sus excepciones, hermanos. Si hay un narcisista en el matrimonio, va a haber su excepción, porque el narcisista va a decir primero yo, después yo. Es mi casa, es mi carro, es mi televisión, es mi control, ¿verdad? Y a mí déjenme.
Entonces, tiene que haber ese equilibrio. Ahora, también podemos, en algunas familias, hermanas, cuando los padres pueden ser abusadores extremos y maltratadores. Pero aquí, hermanos, es donde podemos entrar en un trabajo de reconciliación y de perdón. Y es cierto que muchos hijos pueden excluir a sus padres de su corazón, pero siempre tiene que haber el perdón, porque si no hay el perdón por parte de los hijos, hermanos, los hijos que vienen con conflictos con los padres, fíjese bien, siempre van a estar en conflicto con la vida. Los hijos que no arreglan sus problemas con sus padres siempre van a estar en conflictos con la vida. Podemos tener casos muy tristes, hermanos, donde los padres han sido abusadores, maltratadores, donde han violado la confianza, donde han violado la inocencia de un niño, de una joven, de un joven. Y está bien que la persona diga, yo paso por ese proceso de perdón, perdono a mis padres, y pueden decir, no hay reconciliación. Recuerden que el proceso de perdón y el proceso de reconciliación es diferente. Reconciliación quiere decir reunión, pero hay personas que pueden decir, yo no puedo reunirme con el que me abusó de niña, con el que nos maltrató. Yo perdono, honro en la manera de sustentar en alguna manera a mi padre o a mi madre, pero no puede no se puede restaurar un vínculo que nunca existió. Así es de que también, hermanos, dentro de las familias y en ese sistema familiar puede existir una lealtad que es buena y puede ser mala. Los hijos sienten un profundo amor por sus padres, pero en las etapas de la vida, hermanos, este amor no digo que tiene que cambiar, no, se tiene que afianzar, pero en el orden de los pactos tenemos que ver qué involucra. Hay familias, hermanos, que tienen diferentes grados de adaptabilidad a las diferentes situaciones difíciles en su vida. Hay familias que son caóticas. ¿Qué es una familia caótica, hermanos? Donde realmente no hay una figura de autoridad, donde no hay disciplina o es muy escasa, donde no pueden resolver los problemas por sí mismos, y donde simplemente los dejan pasar o se dan por vencidos. Familia caótica. Y esto, hermanos, puede explotar cuando los hijos cuando los hijos llegan a ser adolescentes. Ahí es donde se va a ver y se va a probar qué tipo de adaptabilidad o qué tipo de familia tenemos. Si a nuestros hijos, como padres, hermanos, nosotros podemos decir, pero es que mi hijo es un rebelde, pero es que mi hijo esto, que sí, pero es que el hijo simplemente está reproduciendo las conductas y los comportamientos que está viendo de nosotros, hermanos. Si nosotros somos rebeldes, si nosotros no vivimos bajo una autoridad, o nuestro hijo no nos ha visto bajo esa autoridad del Señor, hermanos, ¿cómo le vamos a pedir a nuestro hijo cuando él entra en ese cambio tan radical de la adolescencia que se someta a la autoridad de Cristo, o sea, someta a nuestra autoridad? Hay también familias que son flexibles, y en este tipo de familias hay la autoridad, hermanos. La autoridad hay unos buenos roles en cuanto a la autoridad, y tienen unos patrones muy buenos para poderse adaptar a los problemas que vienen.
Hay familias también que son muy rígidas, hermanos, donde hay un autoritarismo total, donde no hay negociación para nada, donde ahí solamente hay una voz cantante, ¿verdad? La del padre, la de la madre, o también puede salir por ahí un hijo, hermanos, un hijo que es el que mueve a todos. O una hija que es la que mueve a todos y decide, esto se vende, esto se compra, esto se hace, ¿verdad? Entonces, cuando existen familias así, hermanos, ¿cómo vamos a andar? Vamos a andar mal. Hay familias también, hermanos, que hay una descripción, una categorización, dice que son las familias aglutinadas. ¿Qué son las familias aglutinadas, hermanos? Pues esas familias, hermanos, donde están aglutinadas, hermanos. Hasta suelen vivir en hacinamiento, ¿verdad? Es un término del derecho civil. O sea, en una casa viven todos, ¿verdad? Y se mete todo mundo, ¿verdad? Y algunos dirían, bueno, pastora, pues no nos queda más opción aquí en Estados Unidos con con los costos de vivienda tan grandes, ¿verdad? Todos en una casa, aglutinamiento. No hay diferencia, no hay quién es el que manda ahí, cómo son las reglas. Y esto, hermanos, también puede convertir mucho caos. Hay familias aisladas, hay familias integradas, hay muchos tipos de familias. Y las familias tienen ciclos. Por ejemplo, el ciclo de la formación de la pareja, cuando son jóvenes y cuando andan de novios, ¿verdad? Y luego ya se casan. O sea, esa es la etapa de la formación de la pareja. Hay el tiempo de la expansión, donde viene el nacimiento de los hijos. Hay familias con niños chiquitos, ¿verdad? Lactantes. Y también que empiezan los niños a entrar a la escuela. Hay familias combinadas, ¿verdad? Donde, en diferentes etapas de la vida pueden tener hijos ya grandes y de repente sale ahí un piloncillo, ¿verdad? Y al último, y la mamá ya tiene hijos en la universidad y ahí anda el piloncillo que salió como sorpresa. Tenemos familias que están en consolidación, familias con hijos escolares, con hijos adolescentes. Y viene el tiempo de la apertura también, el ciclo de la apertura en las familias, que es cuando los hijos salen del hogar y cuando hay un reajuste en la pareja. En este reajuste en la pareja, hermanos, fíjese bien, mencioné una categoría que es las familias aglutinadas, ¿verdad? Los padres, los hijos, la comadre, meten a la amiga, meten todo mundo y de repente todos se van. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que se van los hijos, que hagan su vida. Y se quedan la pareja sola. ¿Y qué pasa con esa pareja? Que ni se aguantan, hermanos, que ni se conocen. ¿Por qué? Porque vivieron la vida de sus hijos, vivieron la vida del hijo. Vivieron la vida de la nuera, vivieron la vida del nieto, pero se olvidaron de ser una familia. ¿Y quién es la familia, hermanos? Él y ella, así de simple. Y algunos dicen, no, es que nosotros no somos una familia, es que nosotros no tenemos familia. ¿Cómo que no? Él y ella son la familia. Solitos empezaron, solitos terminaron. ¿Y cuál es la tristeza en veces de la situación, hermanos? Que se va el hermano gorrón, que se va la comadre latosa, que los hijos por fin de años se hacen responsables de su propia vida y quedan ellos dos. Dice, ¿y tú y yo qué construimos?
Y tú y yo, ¿qué nos queda a ti y a mí? Gracias por todas esas parejas que no vivieron la vida de sus hijos, sino vivieron su propia vida de pareja. ¿Saben cómo van a quedar? Bien contentos y bien felices. Y sus nietos van a venir. ¿Y para qué van a venir? No para estar llevándolos, trayéndolos, haciéndose responsables de ellos. No, los nietos van a venir para consentirlos, hermanos. ¿Para qué están los abuelitos? Para consentir a los nietos, hermanos, para disfrutarlos en otra época de su vida, ¿verdad? También en las iglesias yo siempre he oído esto. Oh, los hermanos ya no tienen niños chiquitos, ya tienen mucho tiempo. No es cierto, hermanos. Cuando las parejas ya no tienen niños chiquitos, empiezan otras responsabilidades, ¿verdad? Y empiezan otro ciclo de la vida. Entonces, tenemos que voltear y decir, siempre, aún con los hijos, aún con todo, ¿qué estamos construyendo tú y yo? El otro día, hermanos, en una clase, un psiquiatra decía, qué triste es ver en las familias cuando nos une una meta en común. Y esa meta en común es, vamos a sacar a los hijos adelante. Y cuando la meta se ha cumplido, la familia se desintegra. Porque no construyeron nada entre ellos dos. Entonces, hermanos, ¿quién es la familia? La pareja. Qué padre los retiros, ¿verdad? Para parejas y todo eso. Hermanos, pero cuando los retiros son para chacotear, entre pareja contra pareja, ¿será para fortalecer la pareja o será para fortalecer la relación entre los amigos de las parejas, hermanos? Tenemos que hacer cosas, hermanos, que nos hagan crecer como pareja. Fíjese, el otro día Marcelo y yo estábamos viendo y luego decíamos, lunes, no nos vemos en todo el día, hermanos, desde la mañana hasta en la noche. Martes, no nos vemos todo el día hasta, ya nos vemos realmente todo el día estamos ocupados. Miércoles, no nos vemos hasta en la noche. Jueves, no nos vemos hasta la célula de la noche. Viernes, ya no nos estamos viendo, hermanos. ¿Sábado de qué es, hermanos? En veces hay juntas, en veces hay de la conferencia, pero también sábado, hermanos, es día de los deportes, día del voluntariado de los chicos que van aquí, que van allá, ¿verdad? Como ayer en la mañana, a las 4:30 de la mañana, ahí sale Marcelo con uno de sus hijos. Bueno, nosotros hablamos así porque hay gente que me dice, oh, entonces nomás son hijos de él o nomás son hijos de ella. Él dice, mis hijos, y yo digo, mis hijos. Bueno, así decimos nuestros hijos. Dice Marcelo, pero son míos. Entonces sale Marcelo y ahí va con uno de sus pollos, hermano, a tirarlo porque se fue a trabajar a la hielera, hermanos, a la uva. Y donde están metiendo la uva en la hielera. Ya lo fue allá a las 4:30 de la mañana. Y luego llega y pues agarra otro chiquillo y a tirarlo a Catular, hermanos, porque él se mete para voluntarios sus horas del high school. Y ya se estuvo con él. Y luego llega por este chiquito que acaba de llegar aquí, no, ya está grandote. Y vámonos ¿a dónde? Al soccer, al McDermott, porque es coach, ¿verdad? Y luego y yo pues
pues que ándale, ve a recoger al que ya llegó de la hielera, y ándale, ve a llevar al otro que ya llegó del voluntariado ahora a la casa de un amigo. Y llegamos, hermanos, ¿y a qué llegamos? Pues a trabajar, ¿verdad? A repasar el sermón de hoy y todo. Domingo, estamos aquí, nos vamos a Poroville, ya llegamos en la tarde en la casa. Y pues él necesita su tiempo también, ¿verdad? Entonces, pues, a ver el clásico, hermanos, ¿verdad? A ver el clásico hoy en la tarde. Ganan las Chivas hoy en la tarde, hermanos, ¿verdad? Y lunes sigue. Y podríamos decir, es que no tenemos tiempo para hacer algo romántico. Cada pareja tiene sus formas de hacer algo hermoso para su pareja. El otro día, hermanos, el viernes en la mañana, que es el único tiempo que podemos vernos él y yo solitos, ¿verdad? El viernes en la mañana. Y luego me dice, vamos a desayunar juntos y todo. Y luego me dice, no, me voy a ir a llevar tu carro al mantenimiento, que ya no traes aceite, que ya no traes frenos y que ya no traes un foco. Dice, y así andas, no, y ahí va, ¿verdad? Y luego le digo, yo voy para recogerte. No, tú aquí. Y digo, no, sí, yo voy para recogerte. Entonces ya cuando él ya trae mi carrito, hermanos, pues ya le hicieron el mantenimiento al carro y pues ya se dio cuenta que no traía frenos y dice, Cora, que ya no traes frenos. Y me dijo que era tanto, dice, yo le dije al hombre, usted póngale los frenos al carro para mi esposa, yo pago, ¿verdad? Y luego y que póngale el foco porque cómo anda sin el foco. Y llega y me trae el carrito. Y de veras, así de todo mi corazón, yo le digo a mi esposo, gracias por cuidarme. O sea, es lo más romántico en la semana que hizo por mí, hermanos. Para mí eso, o si no, hermanos, que él, o sea, llego y cuando yo llego, que él le toca estar ahí y luego me dice, mira, hice esto, hice aquello, o lavé los calcetines. Hermanos, eso es lo más romántico que mi esposo puede hacer por mí o hacer de comer, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ir a las Bahamas para demostrarnos o tener un tiempo para nosotros. Entonces, los pactos, hermanos. Tenemos pacto, nuestro pacto primario es con Dios. Luego viene otro pacto primario que es con nuestra familia de nacimiento. El pacto con nuestros padres, de honrarlos, de servirlos, los pactos de hermano o hermana. Pero esos pactos, hermanos, cambian. Cuando nosotros nos casamos, el pacto ya no va a ser lo primordial, hermanos. Cuando un hombre y una mujer se casan, el pacto primario siempre va a ser con Dios, pero el principal pacto, el más alto, hermanos, es el hombre con su esposa y la esposa con su esposo. Ahí no hay de que mi mamá dijo, que mi papá dijo, que mi hermana dijo. No. Y uno comete muchos errores, hermanos. Yo les he platicado anteriormente que, pues yo creo yo no estaba lista para casarme cuando yo me casé, porque yo tenía el cordón umbilical bien fuerte con mi mamá. Lo que mi sacrosanta madre dijera, eso se tenía que hacer. Y yo, pastora, hermana, pastora y casada con un pastor. ¿Quién era la que mandaba, hermanos? Mi mamá. El primer hijo que tuvimos, el nombre del niño, ¿cómo se va a llamar el niño? Pues el padre, él dijo, así se va a llamar mi hijo. ¿Y qué cree que dijo mi mamá? Ay, no, así no. Y mire,
Y no le pusimos así al niño porque la abuela no quiso. Pero luego ahora me dice mi hijo, ay mamá, qué bueno que mi abuelita no quiso que me pusieran así. Adivinen cuál era el nombre que el papá le quería poner al niño. ¿Ronaldinho? Bueno, el Conejo Pérez. Bueno, uno sí se le puso. Marcelo, se llama Marcelo. Pero, no, dice, de veras me dice mi hijo, ay, qué bueno que mi abuelita no dejó a mi papá ponerme así. Y digo, sí, qué bueno, mijo. ¿Saben cómo le quería poner? Giuseppe. Y luego dijo mi mamá, ay, eso, Giuseppe, dice, ni lo puedo pronunciar. Dice, y luego a mi pobre hijo en la escuela le van a andar, porque ya ve las abuelitas. Y luego más si ellas sienten, o sea, no era su primer nieto, pero yo soy la hija más chica, ¿verdad? Entonces todos ahí con el bebé, entonces dijo, ay no, al pobre de mi hijo le van a decir Gepetto. Dice, y luego le van a decir Gepetto y le van a terminar diciendo Pinocho. No, así es de que mi mamá no quiso que le pusiera, y no se le puso porque mi mamá no quiso. Llegaba Marcelo, hermanos, y agarraba al bebé y lo besaba. Marcelo, no me andes agarrando a mi niño así, no lo andes besando, porque esto, que las alergias, que aquello, y no lo dejaba, hermanos. Y que, bueno, no, eso fue, hermanos. Estuvimos, hermanos, de misioneros ahí en México. Y después estuvimos, bueno, ahí anduvimos de misioneros. Y la mamá ahí, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda a llamar aquí a Estados Unidos, pues como que las cosas empezaron a cambiar, hermanos. Pero mi mamá seguía viniendo, hermanos. Y su permiso de turista 6 meses, cada vez, ¿verdad? Pero ese tiempo, hermanos, en que Marcelo y yo empezamos a vivir nosotros solos, fue como un tiempo de ajuste, un tiempo de poner, hermanos, la familia en orden. Y aquí, hermanos, fue donde nuestra relación empezó a crecer, porque ya no estaba la mamá, el hermano, nada. Estábamos solamente él y yo. Entonces el pacto primario, hermanos, es con su esposa y con su esposa. Llegan momentos, hermanos, que hay ciclos en la vida donde los padres necesitan de los hijos. Y cuando nuestros padres envejecen, hermanos, y cuando nuestros padres llegan a necesitar la ayuda, nuevamente hay un reajuste en la familia. Porque entonces los hijos nos hacemos cargo de nuestros padres. Y es una forma de honrar ese pacto con el Señor, ¿verdad? Cuidar y amar a nuestros padres. Pero yo les voy a decir algo. En esa suegra tan metiche, tan tremenda, no era tremenda mi mamá. Cuando yo ve que yo digo mucho de las suegras, hermanas, no crea, porque en veces hay un dicho que dice, mira Pedro, le digo a Pedro para que oiga Juan. No, hermanos, yo por propia experiencia sé lo de las suegras. Pero vea qué cosa tan más hermosa. Un día le dice mi mamá a Marcelo, y después, ¿qué lo hizo? No, mi mamá no era tremenda, era súper tremenda, hermanos. Pero caótica, hermanos, caótica. Era, tremenda con el yerno, tremenda. Cuando esos ciclos de la vida y cuando nosotros honramos los pactos que Dios nos hace,
mi madre le llega a decir a Marcelo, Marcelo, tú no eres mi yerno, tú eres mi hijo. Yo te quiero a ti como un hijo. Y yo ahora digo, ay, mi mamá quiere más a Marcelo que a mí. Lo defiende más que a mí. Las familias, hermanos, tenemos que respetar y vivir los pactos que el Señor pone delante de nosotros. Y entender que en esos pactos, hermanos, hay los participantes que sellamos ese pacto. Y nadie más puede involucrarse por la sanidad de esas personas exteriores y por la sanidad de la misma familia. Respetemos esos pactos que tenemos como familia. Respetemos el pacto precioso y sacrosanto del matrimonio, hermanos. Construya su matrimonio no viviendo la vida de sus hijos, sino viviendo su vida de pareja. Y recordando siempre, hermanos, que nosotros tenemos el máximo ejemplo de lo que es un pacto y lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien Él hizo un pacto con nosotros, pero fue un pacto de sangre. Un pacto donde entramos a ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Tan poderoso ese pacto, hermanos, que incluye nuevos cielos, una nueva tierra, un reino donde los valores son el amor, la justicia y la misericordia. Invitemos a ese pacto del Señor a nuestras vidas y a nuestras familias. Vivamos los pactos que nosotros hemos hecho en esta vida, hermanos. Y permitamos que ese pacto, hermanos, que el Señor ha hecho con nosotros, entre al centro y corazón de nuestras familias. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro y ore al Señor unos momentos, usted en lo personal. Y ponga a su familia delante del Señor. Si hemos nosotros, hermanos, fallado ese pacto en el que hemos entrado con el Señor o con nuestra familia, con nuestra pareja, si lo hemos transgredido, pidamos perdón, hermanos, y estemos abiertos a la transformación. Padre y Dios nuestro, en esta mañana oramos por todas las familias, Señor, aquí representadas. Y yo te pido, Señor, que los valores del reino, Señor, imperen en nuestras familias, el amor, la misericordia, el perdón, el servicio, la gracia. Perdónanos cuando hemos fallado a ese pacto, Señor. Yo te pido, Señor, tu bendición sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada hijo e hija, sobre cada padre. Te pedimos, Señor, que tu gloria se manifieste en medio de nuestras familias, Señor. Restaura las familias, Señor, que necesitan, Señor, esa restauración de parte tuya. Y gracias te damos, Señor, porque tú has hecho un pacto con nosotros. Un pacto no de muerte, no de juicio, sino de vida y de gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén.